Objetivos generales. Lograr que el estudiante conozca los fundamentos teóricos y prácticos de la estadística. Enseñar de forma más didáctica para que el estudiante aprenda y se entusiasme más con el estudio de esta disciplina. ¿Qué es la estadística? Es el conjunto de técnicas y procedimientos que permiten recoger datos, presentarlos, ordenarlos y analizarlos, de manera que a partir de ellos se puedan inferir conclusiones. También busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o un fenómeno natural, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. La estadística se divide en dos grandes áreas: estadística descriptiva, métodos para organizar, resumir y presentar datos de una manera informativa. Estadística inferencial, métodos utilizados para saber algo de una población basándose en una muestra. ¿Para qué sirven las estadísticas? Para poder leer cuadros, diagramas y gráficas, y así entender el análisis de la información numérica, para tomar decisiones que nos afectan en nuestra vida diaria. Y también la estadística apoya la investigación del método científico, ¿o no? Reseña histórica. El origen se le atribuye a varias civilizaciones antiguas, tales como los egipcios, los babilónicos, hebreos, chinos, griegos y romanos. En general, su origen se remonta a los comienzos de la historia. Se consideran las primeras manifestaciones de estadísticas a los recuentos y censos de la población con fines tributarios, sociales y militares, a la recopilación de datos sobre la producción agrícola, para la comercialización mediante el trueque. Los romanos fueron maestros de la organización política y quienes mejores emplearon lo que se consideran como recursos de la estadística. Con el desarrollo de la matemática y en especial el cálculo de las probabilidades, surgen diversas corrientes y de ahí nacen las tendencias de la estadística. Conceptos básicos de la estadística. Población. Se utiliza para referirnos a un conjunto de cosas, personas o situaciones que tienen alguna característica en común que permite agruparlas. Muestra. Es un subconjunto de una determinada población, la parte más representativa elegida al azar. Individuo. Es cada elemento de la muestra. Modalidad. Son los valores que pueden tomar las variables. Variable estadística. Es la característica de los elementos de la población que se investiga. Estas pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuantitativa es aquella variable que puede contar o medir, como por ejemplo el peso, la edad, la talla, el sueldo, números de hijos, etc. Cualitativa es aquella variable que no es medible, como por ejemplo el sexo, el estado civil, el color de ojos, tipo de cabello, etc. Medidas de tendencia central. Media aritmética. La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos, en el cual xi es igual a datos y n es el total de los datos. Ejemplo de media aritmética. Los pesos de 6 amigos son 84, 91, 72, 68, 87 y 78 kilogramos. Calcular el peso promedio. Ya, en la siguiente ecuación se demuestra 84 más 91 más 72 más 68 más 87 y más 78 dividido en 6, que esto sería dividido en el total de datos, que es igual a 480 partido en 6, y esto es igual a 80 kilogramos, que es la media aritmética. Media aritmética para datos agrupados. Se calcula sumando todos los productos de la marca clase con la frecuencia absoluta respectiva y su resultado dividirlo por el número total de datos. Entonces, la ecuación quedaría suma, que es la marca de clase, por frecuencia absoluta dividida en el total de datos. Pero recuerda, la marca de clase de una tabla para datos agrupados e intervalos corresponde al promedio de los extremos de cada intervalo. Ahora veamos un ejemplo para media aritmética. En la siguiente
tabla se muestran las distintas edades de un grupo de personas, en el cual la marca de clase se multiplica por la frecuencia absoluta, dividiéndola por el total de datos. Aquí el resultado sería 835 dividido en 31, el cual daría un resultado de 26,94, que sería la media aritmética para los datos agrupados. Mediana. La mediana es el valor que se ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. La mediana se representa por ME. La mediana se puede hallar solo para variables cuantitativas, que es el cálculo de la mediana. Ordenamos los datos de menor a mayor. Si la serie tiene un número impar de medidas, la mediana es la puntuación central de la misma. En este caso, la mediana sería 5, ya que está en la puntuación central. Si la serie tiene un número par de puntuaciones, la mediana es la media entre las dos puntuaciones centrales. En este caso, se tendría que sumar 9 más 10 dividido en 2, que sería igual a 19 dividido en 2, que el resultado de la mediana sería 9,5. Mediana para datos agrupados. Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. La mediana se representa por ME. La mediana se puede hallar solo para variables cuantitativas. Cálculo de la mediana para datos agrupados. La mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Es decir, tenemos que buscar el intervalo que se encuentra. La fórmula de mediana para datos agrupados es ME igual a límite inferior más número total de datos dividido en 2 menos la frecuencia acumulada que la antecede dividida en la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo. Ahora veamos un ejemplo para mediana en datos agrupados. Lo primero que debemos hacer para poder calcular la mediana es identificar la clase de mediana. Para esto tenemos que buscar el intervalo en el que se encuentre, que sería n, que es el número total de datos, dividido en 2, que esto nos da un igual de 15,5. Ahora debemos buscar el intervalo donde la frecuencia acumulada contenga el valor obtenido, que es 15,5, en el cual ahora reemplazamos los datos en la fórmula, lo que nos dará una mediana del total de 29,285. Moda. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta, se representa por MO, y se puede hallar la moda para variables cualitativas y cuantitativas. Hallar la moda de una distribución, que en este caso la moda sería 4, ya que es la que más se repite en la frecuencia. Si en un grupo hay dos o varias puntuaciones con la misma frecuencia y esta frecuencia es la máxima, la distribución es bimodal o multimodal, es decir, tiene varias modas. En este caso la moda sería 1, 5 o 9. Si dos puntuaciones adyacentes tienen la frecuencia máxima, la moda es el promedio de las puntuaciones adyacentes, que en este caso sería 3 más 5 dividido en 2, esto nos daría un igual de 8 dividido en 2, que es igual a 4. En este caso la moda es 4. Moda para datos agrupados. Es el valor que representa la mayor frecuencia absoluta. En tablas de frecuencias con datos agrupados, estaremos hablando del intervalo modal. La moda se representa por MO, como ya dijimos anteriormente. Y la fórmula para la moda de datos agrupados es límite inferior más la diferencia 1 dividido en diferencia 1 más diferencia 2 por la amplitud del intervalo. Y ahora podremos reemplazar los datos en la fórmula. Pero si la moda está en el primer intervalo, entonces la diferencia 1 es igual a 0. Si la moda está en el último intervalo, entonces la diferencia 2 es igual a 0. Puede haber más de una moda en el caso en que dos o más valores de la variable presenten la misma frecuencia. Las distribuciones bimodales o multibimodales. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos informan sobre cuánto se alejan el centro de los valores de la distribución. Las medidas de dispersión son rango o recorrido. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de una distribución estadística. O sea que el dato mayor menos el dato menor es el resultado del recorrido. Sí, el dato mayor menos el dato menor es igual al rango. Desviación media. La desviación respecto a la media es la diferencia entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética. La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media y se representa por la siguiente fórmula.
La fórmula de la desviación media es igual a la sumatoria de los datos menos el promedio. Todo esto en valor absoluto dividido a la cantidad de datos. En valor absoluto quiere decir que no influye el signo, siempre será positivo. Ahora mostraremos un ejemplo para calcular la desviación media, pero en datos no agrupados. Desviación media para datos agrupados. Si los datos vienen agrupados en una tabla de frecuencias, la expresión de la media es: la fórmula de la desviación media es igual a la sumatoria de los datos menos el promedio, todo esto en valor absoluto por la frecuencia, dividido a la cantidad de datos. Ahora mostraremos un ejemplo para calcular la desviación media de la distribución, pero en datos agrupados. Desviación estándar. La desviación estándar, también llamada desviación típica, es una medida de dispersión usada en estadística que nos dice cuánto tienen que alejarse los valores concretos del promedio en una distribución. Es decir, la desviación estándar de un conjunto de datos es una medida de cuánto se desvían los datos de su media. Se suele representar por una S o con una letra sigma. Propiedades. La desviación estándar será siempre un valor positivo o cero, en caso de que las puntuaciones sean iguales. Si a todos los valores de la variable se le suman un número, la desviación estándar no varía. Si todos los valores de la variable se multiplican por un número, la desviación estándar queda multiplicada por dicho número. Si tenemos varias distribuciones con la misma media y conocemos sus respectivas desviaciones estándar, se puede calcular la desviación estándar total. Para calcular la desviación estándar, basta con hallar la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones de desviación. La fórmula para datos no agrupados es su sumatoria de datos menos el promedio dividido al total de datos y todo esto a la raíz cuadrada. En el siguiente ejemplo se pide calcular la desviación estándar de la siguiente distribución, la cual cada dato de la distribución se desvía en un 3.87 del promedio. La fórmula para datos agrupados sería su sumatoria de datos menos el promedio al cuadrado por la frecuencia dividida al total de datos y todo esto a la raíz cuadrada. Aquí se muestra un ejemplo, pero de datos agrupados, el cual se debe calcular la desviación estándar de la distribución de la tabla, la cual cada dato se desvía el 14.797 de la media, que es el promedio. Cuartiles. Son tres variables que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que está dividida en una recta de 4 partes iguales empezando desde el 0 y terminando en el 100. Quiere decir entonces que está dividida por 4 partes iguales de un 25% cada una. Primero que nada, siempre en estadísticas te dan una tabla en donde encontramos los datos que nos ayudarán a sacar los números o los resultados para poder emplear este tipo de cálculo. Pero todo cálculo tiene una fórmula. Cuartiles tiene la siguiente: límite inferior más el total por el índice dividido en 4, ya que estamos hablando de cuartiles, menos la frecuencia acumulada que la antecede. Todo esto dividido en la frecuencia absoluta multiplicada por la amplitud del intervalo. Aquí mostramos un ejemplo de cuartiles, el cual están representadas las fórmulas. Deciles. Los deciles son los 9 valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Los deciles dan los valores correspondientes al 10%, al 20% y así sucesivamente al 90% de los datos. Aquí, en el ejemplo de deciles, empleamos la misma fórmula, solo que al dividir el total por el índice ya no sería 4, sino 10, ya que hablamos de deciles. Percentiles. Los percentiles son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Los percentiles dan los valores correspondientes al 1%, al 2% y así sucesivamente al 99% de los datos. Ejemplo de percentiles. Aquí se utiliza la misma fórmula que cuartil y decil, solamente que se reemplaza el 10 por el 100. La siguiente tabla muestra la distribución de frecuencias de 45 operarios de una empresa. ¿Cuál es la moda de la muestra? Nos piden la moda. Para eso tenemos que ver cuál es el intervalo con la mayor frecuencia, que en este caso sería 70-80.000, que tiene una frecuencia de 16. Entonces, nuestra moda es igual al límite inferior de nuestro intervalo, que es 70,
más la diferencia 1. La diferencia 1 es nuestra frecuencia menos la frecuencia que la antecede, que en este caso es 0. Es igual a 16. ¿Ya? Sería 16 dividido la diferencia 1, 16, más la diferencia 2. La diferencia 2 es nuestra frecuencia menos la frecuencia que la procede, que sería 14. Esto nos daría igual a 2. Entonces sería 16 más 2. Y todo esto multiplicado por la amplitud de nuestro intervalo, que es la diferencia entre el 70 y el 80, que sería 10. Ahora multiplicamos 70 más 16 por 10, 160 dividido 18. Voy a continuar acá. Y nuestra moda sería 70 más 8,89, que es la división de 160 dividido 18. Lo que nos daría un total de 78,89, que para aproximarlo a nuestras alternativas lo dejaremos en 80. O sea, nuestra alternativa sería la C. Dada la siguiente tabla de distribución de frecuencia de colesterol, que muestra los análisis obtenidos por 130 personas en un examen, ¿qué valor sería el cuartil 3? Para empezar hay que saber qué significan estas siglas. N es el total de datos. LP es el límite inferior del intervalo. FP con F mayúscula es la frecuencia acumulada que precede. FP con la F minúscula es la frecuencia absoluta y es la amplitud del intervalo. A continuación está la ecuación que se debe realizar. N por P partido en 4, que N es el total de datos y P es el valor del cuartil, que en este caso sería 3, partido en 4, porque estamos haciendo cuartiles. A continuación se hace la siguiente ecuación. LP, que es el límite inferior del intervalo, más el total de datos que se obtiene acá por el cuartil, menos la frecuencia acumulada que precede, partido por la frecuencia absoluta, por la amplitud del intervalo. Ya que aquí se pide el cuartil 3, tenemos que desarrollar la primera ecuación, que sería N por P partido en 4, que es igual a N, que es el total de datos, pero frecuencia absoluta. Empieza de nuevo de la fórmula. Ah, ya, pero... Hace la fórmula, saca la fórmula y déjala de nuevo. Ya, tenemos que seguir con la primera fórmula, que es N por P partido en 4. Entonces debemos saber el valor total de la tabla, pero no se encuentra la frecuencia absoluta. Y para sacarla tenemos que empezar por el primero, que sería 4, y de ahí en adelante ir sumando como cruzado, que sería 4 son 11, 23, 39, 74, 111, 122 y 130, lo cual estos dos siempre deben calzar. Ya obteniendo este resultado se puede realizar la ecuación, que sería 130 por 3, porque estamos en cuartil 3, partido en 4, porque obviamente nos encontramos sacando el cuartil. Y esto es igual a 97,5. Ya obteniendo la primera ecuación, debemos proseguir con la segunda, que sería frecuencia acumulada, la que precede a 97,5, y debemos buscarla acá. Ya que no se encuentra exactamente, hay que aproximarla a cuál debe ser menor de cada esta. En este caso sería este, porque aquí es en donde cabe ese número. En cambio acá no cabría porque este es menor que ese. Entonces, FP, o sea, LP es el límite inferior del intervalo. Límite inferior del intervalo. 220 más N por P partido en 4, que es esto, que sería 97,5 menos FP, que es la frecuencia acumulada que lo precede, menos 74,
menos 74 partido en FP, que sería la frecuencia absoluta, que se encuentra aquí al lado, que es 37, por la amplitud del intervalo, que en este caso sería 9, que es la resta de estos dos. Y entonces, ya, esto es 220 más 23,5 partido en 37 por 9 es igual a 220 más 23,5 por 9 serían 211,5 partido en 37 igual a 5,71. Entonces 220 más 55,71 es igual a 225,71. Y este sería el resultado de nuestro cuartil 3. Entonces, dentro de las alternativas, la A, 225,5 no es. 252,71 tampoco es. C, 225,71, esa es. Esta es. Carla ha obtenido las siguientes notas: 5, 6, 7, 6, 1, 6, 3. Si debe su última prueba, la cual es coeficiente 2, ¿cuánto debe ser la nota para que Carla obtenga un promedio final 6,12 en matemáticas? Ya, para este ejercicio nos piden calcular el promedio, que esa es la fórmula de la suma total de datos dividida la cantidad total de ellos, que sería 5, 6, más 7, más 6, 1, más 6, 3, más x, más x. ¿Por qué 2x? Porque nos piden cuál es la siguiente nota, que es coeficiente 2. Todo esto dividido en la cantidad total de datos, que son 6, pero además nos dicen que el total, o sea, al final tiene que ser 6,2. Así es como nos queda una ecuación. Ahora tenemos que sumar los datos, como diría 25 más 2x dividido 6 es igual a 6,2. Ahora pasamos este 6 que está dividiendo para el otro lado multiplicando, y 25 más 2x es igual a 6,2 por 6. Nos quedaría así: 25 más 2x es igual a 37,2. ¿Ya? Y ahora, para despejar la incógnita, pasamos el 25 hacia el otro lado con el signo contrario. Sería 37,2 menos 25, quedándonos así que 2x es igual a 12,2. Ahora finalmente pasamos este 2 que está multiplicando la x para el otro lado dividiendo. 12,2 dividido 2, quedándonos así que x es igual a 6,1. O sea que nuestra alternativa sería la D. Dada la siguiente tabla de distribución de frecuencias que muestran los puntajes obtenidos por 50 alumnos en una prueba, ¿qué valor será el decil 8? Primero que nada tenemos que posicionar nuestro decil en la tabla, y para eso usamos la fórmula de decil, que es el número total de datos, 50 por el índice, que es 8, dividido 10. Eso nos daría 400 dividido 10, eso sería 40. O sea, nuestro decil está en 40. Ahora posicionamos la tabla. Obviamente queriendo nuestro intervalo de 80 a 84, ya que 30 es un número inferior a 40 y 50 es un número superior. Y ahora teniendo nuestro intervalo, podemos ocupar la fórmula de decil para calcularlo. O sea, sería el límite inferior del intervalo, 80, más nuestro decil, que sería 40, menos la frecuencia acumulada que la precede, la 30, la que antecede, dividido la frecuencia absoluta de nuestro intervalo, 16. Y todo esto multiplicado por la amplitud de nuestro intervalo, que sería 4, porque 84 menos 80 sería 4. Ahora calculamos. Decil 8 es igual a 80 más 10 dividido 16 por 4. Vamos a continuar por acá. O sea, decil es igual a 80 más 40 dividido 16
lo multiplicamos. Esto es igual a 80 más 2,5. Ahora sumamos y nos diría que el decir 8 es 82,5 y será la alternativa A. El personal de una pequeña empresa cuenta con 4 administrativos con un sueldo de 260.000 cada uno y de un jefe administrativo con un sueldo de 480.000. El sueldo promedio y la moda de los sueldos son. Ya, nos piden calcular el promedio, serían estos, y la moda. ¿Ya? Para esto les aconsejo que hagan una tablita con los sueldos y sus frecuencias. Sueldos y sus frecuencias. Sería 260.000, tiene una frecuencia de 4 administrativos, y 480.000, que tiene una frecuencia de 2 administrativos, dándonos un total de 5, ¿ya? Para que queden claro eso. Ya, entonces ahora nos piden cuál es el promedio, que acá está la fórmula, que es la suma de todos los datos dividida la cantidad de ellos. Sería 4 por 260.000, que es lo mismo que sumar 4 veces 260.000, más 480, todo eso dividido 5. Esto quedaría en 1.040.000 más 480 dividido 5. Esto daría igual a 1.520.000 dividido 5. Y al dividirnos, nota que el promedio es igual a 304.000. Teniendo el promedio ya podemos empezar a descartar algunas alternativas. Por ejemplo, la A dice que el promedio son 564.000. No. La B, 260.000. Tampoco. La C podría ser porque nos calza el promedio. La D, no. Y la E también podría ser. Esto nos facilita porque así quedamos con solo 2 alternativas en vez de 5. Ahora nos piden calcular la moda. La moda es el valor de la variable con una frecuencia mayor, que en este caso obviamente sería el 260.000. Sería la moda. O sea que nuestra alternativa sería la C. Las notas obtenidas por un alumno son 4, 5, 5, 3, 5, 6, 5, 6. El valor de la desviación media es aproximadamente. Primero que nada, para calcular la desviación media hay que sacar el promedio, que es la suma de todos los datos dividido el total de ellos. Sería 4 más 5, 5, más 3, 5, más 6, más 5, más 6, dividido 6. Ya, esto nos daría un total de 30 dividido 6, nos daría un promedio de 5. Ahora que tenemos nuestro promedio, podemos calcular la desviación media, que se calcula como la suma de todas las diferencias entre cada dato y el promedio, en valor absoluto. En valor absoluto quiere decir que no se toma en cuenta su signo, siempre es positivo. Eso quiere decir 4 menos 5 más 5, 5 menos 5 más 3, 5 menos 5 más 6 menos 5 más 5 menos 5 más 6 menos 5. Y todo esto dividido por la cantidad total de datos, que es 6. ¿Ya? Esto nos da 4 menos 5, 1. 5 menos 5, 0,5. 3, 5 menos 5, 1,5. 6 menos 5, 1. 5 menos 5, 0. Y 6 menos 5, 1. La suma total de esos datos tiene que estar dividida en 6. Esto me daría un total de 5 dividido 6. Y esto es igual a 0,83 aproximado. 3, que es la alternativa B.
might seem crazy.